administración de boticas y farmacias. En primera instancia, el tema de hoy es un tema fundamental debido a que a la actualidad los establecimientos farmacéuticos son considerados como establecimientos básicos donde se va a llevar a cabo la dispensación, se va a llevar a cabo también el expendio de productos farmacéuticos. Y uno de los puntos fundamentales que muchos de los administrados, es decir, propietarios o ya sea representantes legales, se formulan es cómo debo llevar a cabo los trámites, la documentación e incluso la administración de mi establecimiento para que no sea motivo, en algunos casos, de alguna sanción económica por el ente regulador o caso contrario, ya se dé alguna sanción, bueno, por alguna entidad reguladora ajena, en este caso, pues no, al órgano competente. ¿A quiénes me refiero? Por ejemplo, no solo las boticas y farmacias puede ser supervisado por el Ministerio de Salud, sino también puede ser supervisado por la policía en un operativo en conjunto, puede ser supervisado también por Indecopi, puede ser supervisado por la municipalidad. Entonces, los establecimientos farmacéuticos en sí deben cumplir condiciones mínimas donde cualquier ente regulador o fiscalizador pueda, bueno, llevar a cabo el proceso sin ningún problema, ¿no? A ver, en primera instancia, si bien es cierto, el tema de administración de boticas y farmacias es un tema sumamente complejo, lo cual nosotros vamos a llevar a cabo en primera instancia la presentación de una base legal. Cuando nosotros hablamos de una base legal y propiamente hablamos, pues, ¿no?, del tema normativo regulatorio, consideramos que existe una base legal para el régimen, para fiscalizar, para de alguna otra manera supervisar a los establecimientos farmacéuticos. Y cuando nosotros hablamos de establecimientos farmacéuticos, el Decreto Supremo 014-2011 SA especifica que hay diferentes establecimientos farmacéuticos donde cada uno de ellos van a tener una fiscalización por un ente regulador del MINSA diferente al otro. Por ejemplo, a ver, nosotros hablamos de establecimientos farmacéuticos como por ejemplo laboratorio, droguerías, hablamos de farmacias, boticas, hablamos también, por ejemplo, de botiquines, hablamos de almacenes especializados o también hablamos de servicios de farmacia, también conocido como unidades productoras. Entonces, el decreto supremo es el reglamento de establecimientos farmacéuticos y es la cual clasifica a los establecimientos como tal. De todos los establecimientos que he mencionado, en ninguno de ellos aparece el término distribuidora. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo mi farmacia o tengo mi botica propiamente, eh, un establecimiento farmacéutico que no es considerado como tal para el MINSA son las distribuidoras. O sea, yo puedo abastecerme de un laboratorio o me puedo abastecer de una droguería, ¿correcto? Hay mucho más credibilidad y mayor confianza de poder realizar con esos establecimientos. Otro de los aspectos legales es el Decreto Supremo número 023-2001, que es el reglamento de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias sujetas a fiscalización sanitaria. Entonces aquí en este Decreto Supremo 023 abarca diferentes grupos donde algunos de ellos se van a manejar con el término de productos controlados sujetos a balance trimestral. Entonces, estos productos normalmente son más que todo de uso hospitalario o de uso ya sea a nivel de clínicas, donde el manejo tiene que ser sustentado y presentado a la entidad a la cual le corresponda. Entonces, ¿qué medicamentos estaríamos hablando ahí? Por ejemplo, lo que es la morfina, la petidina, entre otros productos. Pero también existen productos considerados como psicotrópicos que se van a manejar dentro de un establecimiento farmacéutico, ya sea una farmacia o una botica. Y aquí específicamente estoy hablando del grupo 4B, donde ellos, por ejemplo, podemos hacer mención de algunas benzodiazepinas, ¿no? Como también, por ejemplo, la pseudoefedrina, lo que es el tramadol, ¿no? Como analgésico. Entonces, estos productos considerados como psicotrópicos del listado 4B
no están sujetos a un balance trimestral, pero sí tienen que tener su propio libro en el establecimiento y sustentar su salida bajo ya sea una copia o ya sea una copia directa, ¿no? Porque hay recetas que vienen por duplicado, dependiendo, y se pueda sustentar su dispensación correspondiente. Otro de los aspectos también legales es la ley 27444, que habla también, pues, ¿no?, del tema normativo basado para establecimientos farmacéuticos. También hablamos de la resolución ministerial número 432-2001, donde se dictan normas específicas para llevar a cabo una relación de químicos farmacéuticos que se considera en la actualidad como directores técnicos, ¿no? Y esto se puede visualizar en el portal de Digemi. Entonces, uno de los aspectos fundamentales de llevar a cabo una administración de una farmacia, una botica, es primero conocer la parte legal. Ahora, como exfuncionario público en el tema de diferentes DISAs y a la actualidad DIRIS, me veo en la obligación de poder informar que la parte legal es un aspecto básico para el cumplimiento del tema normativo, porque cabe resaltar que tanto el Decreto Supremo 014-2011 habla... Ah, pero Brisa, ¿qué? ¿No se ahorita arriba? ¡Brisa! Habla acerca de temas sancionativos en la parte final, en el anexo 1 y en el anexo 2 del Decreto Supremo 014. Entonces, eso propiamente son aspectos fundamentales para poder conocer el tema normativo y evitar sanciones que pueda, bueno, considerar de suma gravedad. Otro de los aspectos fundamentales a considerar propiamente hablaríamos perdón, de los establecimientos como tal, ¿no? Es lo que les había mencionado. Por ejemplo, a ver, muchos de los administrados, de los dueños de farmacias o boticas, ¿no?, se preguntan que cuando va la autoridad competente a realizar una inspección, ¿quién es el que debería estar facultado? Por ejemplo, a ver, cuando nosotros hablamos a nivel del MINSA, dentro de su estructura orgánica, consideramos a la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, que hablamos propiamente del término DIGEMI. DIGEMI, ¿sobre quién tiene facultades? Estaríamos hablando sobre laboratorios, sobre droguerías, ¿correcto? Aquí, por debajo de DIGEMI, hay dos órganos desconcentrados. Hablamos de las DIRIS a nivel de Lima, metropolitana, y si hablamos fuera de Lima, estaríamos hablando ya de las DIRESAS. Entonces, para nosotros DIRIS significa la Dirección de Redes Integradas de Salud, y existen 4 DIRIS a nivel de Lima metropolitana, pero cada DIRIS va a tener una cierta cantidad de distritos bajo su jurisdicción que van a tener la facultad de poder llevar a cabo las inspecciones según crean conveniente a un cronograma o según la necesidad. Por ejemplo, existe la DIRIS Lima Sur, ¿no?, que abarca todos los distritos que les corresponde, Barranco, Chorrillos, Lurín, San Juan de Miraflores, entre otros, ¿no? Existe también la DIRIS Lima Este, que abarca, por ejemplo, el Agustino, ¿no? Atevitarte, dependiendo. Existe también la DIRIS Lima Norte, que abarca, por ejemplo, lo que es Ancón, lo que es Comas, Los Olivos, ¿no? También existe la DIRIS Lima Centro, que abarca, por ejemplo, lo que es la jurisdicción de San Juan de Lurigancho, abarca también la jurisdicción, por ejemplo, hasta Miraflores, ¿no? Miraflores, Lince, dependiendo, La Marina, Magdalena, dependiendo. Entonces, cada DIRIS, cada dirección de redes integradas de salud, va a tener bajo su jurisdicción cierta cantidad de distritos, ¿correcto? Entonces, el tema es que ninguna DIRIS, ojo, puede supervisar un establecimiento, perdón, un distrito o un establecimiento que no le corresponde. Estaría entrando en una falta sumamente crítica y grave, ¿no? Entonces, la DIRIS
tienen la facultad de supervisar farmacias, tienen la capacidad para supervisar boticas, servicios de farmacia, botiquines y los almacenes especializados. Ahora, cuando nosotros hablamos de servicios de farmacia, ¿qué son? Estamos hablando propiamente, cuando hablamos de instituciones públicas, en el MINSA, hospitales, por ejemplo, el Hospital 2 de Mayo, eh, tienen la facultad también sobre hospitales, por decir, el Hospital Loaiza, ¿no? E incluso de entidades también policiales, ¿no? El Hospital Militar, Hospital de la Policía, el Hospital de la FAP. Entonces, esas son sus facultades correspondientes, ¿sí? Y en cada hospital, si hablamos del MINSA, los servicios donde se va el paciente a adquirir el producto, ya sea por compra o ya sea por algún programa, se va a entregar la receta en el servicio de farmacia que también lleva el término de unidades productoras. Y estos servicios de farmacia propiamente, en contraprestación a la receta, le entregan el producto correspondiente, ¿no? Entonces, hablamos de servicios de farmacia en instituciones públicas, como es el caso de hospitales del MINSA. Pero también aplica el término de servicios de farmacia o unidades productoras para instituciones privadas, como por ejemplo, hablaríamos tema de salud, estaríamos hablando también algunas clínicas, ¿no? La clínica internacional, por ejemplo, la clínica Ricardo Palma, la clínica Javier Prado, etc. Entonces, cada una de esas clínicas, el lugar donde van a llevar a cabo la atención a los pacientes, bajo la contraprestación receta por producto farmacéutico, ya sea por algún programa o por la compra, se les considera como servicios de farmacia o también llamados como unidades productoras. Los botiquines, que están también bajo la jurisdicción y supervisión de las DIRIS, estaríamos hablando de aquellos establecimientos donde va a haber una limitación para algunos productos farmacéuticos. Quiere decir, si yo hablo de la complejidad entre un botiquín y una farmacia o botica, los botiquines tienen un listado mínimo de productos. O sea, no se puede llevar a cabo manejo de productos a gran volumen, ¿no? Hay limitaciones. Y luego hablamos de los almacenes especializados, que son establecimientos donde no se va a llevar a cabo venta de producto o entrega de producto, ¿no? Al menudeo, sino son a grandes volúmenes. Y eso también está bajo la supervisión, en este caso, de las DIRIS. Y ya si hablamos de fuera de Lima, como les había mencionado, hablamos de las DIRESAS, que la sigla significa Direcciones Regionales de Salud. Entonces, cada DIRESA abarca también propiamente un determinado departamento, una determinada región propiamente. Entonces, para poder llevar a cabo el trabajo en conjunto, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿la DIRIS podría, Lima Sur o Lima Norte, podría supervisar cualquier tipo de establecimiento? No, solo los establecimientos que se encuentran en los distritos bajo su jurisdicción. Entonces, ya teniendo la idea un poco más clara de lo que es quién me va a supervisar, si yo tengo mi botica o mi farmacia, hay veces, muchos de los casos, cuando he ido a hacer una supervisión, una inspección, el encargado o la técnica o el técnico en farmacia se comunica con el propietario y le dice, señor tal, ha venido la Digemí. Entonces, en farmacias o boticas no llega Digemí, quien llega es la DIRIS. Entonces, hay que tener mucho tino y saber, bueno, qué entidad está llevando a cabo la supervisión. Ahora, hay casos de operativos en conjunto dependiendo la gravedad o dependiendo la complejidad. Hay casos, por ejemplo, operativos donde participa la policía, participa el Ministerio Público, participa inclusive también Indecopi, y hasta se solicita el apoyo de Digemit, pero solamente como veedores. ¿Qué quiere decir? La participación de ellas o de ellos propiamente no amerita, pues, ¿no? Que todos ingresen en bloque dentro de una botica o dentro de una farmacia. Entonces, solo sirven como veedores o como apoyo, como complemento al trabajo que van a realizar los inspectores. Una pregunta: en una última capacitación, un usuario, un administrado me hizo la consulta, doctor, cuando se hace un operativo en conjunto, ¿no? Y viene la policía, viene el fiscal, viene, por ejemplo, Indecopi,
y vienen los inspectores de la DIRIS. ¿A quién permite el ingreso? ¿Permite el ingreso a todos o solamente a los inspectores de la DIRIS propiamente? Según norma, se establece que los únicos facultados para supervisar un establecimiento farmacéutico, en este caso una botica o una farmacia o viceversa, solo son los inspectores. A nivel de Lima, hablamos inspectores de la DIRIS, y a nivel de regiones, a nivel de DIRESAS, los inspectores que les corresponden, ¿no? Ahora, aparte de los inspectores, ¿puede ingresar otra persona que no esté figurando en la carta de presentación? Bueno, por ley, el fiscal es la máxima autoridad del personal que está complementando el equipo de trabajo, ¿no? O el equipo del operativo, que puede ingresar sin problema alguno. ¿Qué quiere decir? Que el fiscal no necesita permiso, ¿no? O algún documento de por medio para poder ser de apoyo, ¿no? En las evidencias que se puedan encontrar en el establecimiento. Ahora, ¿se puede permitir el ingreso de la policía? No. Pero si el propietario de alguna otra manera aceptase el ingreso, es bajo la responsabilidad del dueño del establecimiento. ¿Sí? No sé si tuvieran alguna pregunta al respecto, alguna curiosidad, alguna pregunta hasta el momento, o desean que lo dejemos para el final. Bien, continuamos entonces. Cuando nosotros hablamos propiamente de las inspecciones propias que se dan en los establecimientos farmacéuticos, cabe resaltar que muchos se formulan, más que todos los usuarios, los pacientes, ¿no? Se formulan esta pregunta: ¿por qué botica y por qué farmacia? ¿No? O incluso hay muchos de los profesionales técnicos en farmacia que terminan su carrera profesional de 3 años y se hacen o se formulan esta pregunta, ¿no? A ver, ¿qué voy a colocar? Tengo el capital, pero no sé qué colocar, si es una botica o una farmacia. Bajo el punto de vista legal, nosotros consideramos, quiere decir, como autoridad, consideramos una gran diferencia entre uno y otro establecimiento. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de botica, estamos hablando que las boticas pueden ser bajo dos tipos de constitución empresarial, bajo dos tipos. Como persona natural, quiere decir que la persona que va a invertir el dinero, ojo, el dueño capitalista, si lo queremos ver bajo este término, es aquella persona que va a invertir el dinero y el trámite va a ser un poco más factible. Por ejemplo, si es una persona natural, solo bastaría ir, acercarse a la SUNAT con un recibo de luz o de agua, su copia y su DNI, que va a empezar con el número. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando yo voy a la SUNAT y quiero establecer mi empresa como persona natural, el trámite es mucho más sencillo. Recibo de algún servicio básico donde se puede evidenciar la dirección, ¿no? Y eso se va a plasmar en una ficha RUT, ¿correcto? Salvo que yo decida colocar mi botica como un establecimiento farmacéutico de tipo jurídico. Y cuando yo lo establezco o tengo la iniciativa bajo un tema jurídico, específicamente antes de ir a la SUNAT, yo debería ir a la SUNAR, que significa la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, donde yo, previamente con un notario, voy a redactar o se va a redactar un documento que se llama la minuta. Y en la minuta yo voy a establecer mi empresa, pero desde el punto de vista jurídico. ¿Qué significa? Que desde el punto de vista jurídico las empresas pueden clasificarse como sociedad anónima cerrada, empresa individual de responsabilidad limitada, EIRL, ¿no? Entre otras. Entonces, sociedad de responsabilidad limitada, SRL, entre otras. Entonces, yo voy a establecer primero qué tipo de empresa voy a catalogar, qué tipo de empresa jurídica. Y recién ahí también voy a estipular en este documento llamado minuta el monto que estoy llevando a cabo de inversión.
y esto también me servirá para poder colocar los demás accionistas que forman parte. Yo puedo ser como representante legal, pero tras mío hay dos personas que están siendo también accionistas y estas a su vez tienen que estar catalogados en la minuta que se va a sustentar luego en la SUNAR, y una vez que ese trámite en la SUNAR haya sido, bueno, un visto bueno, recién me iría a la SUNAT para tramitar mi ficha RUT. Entonces, ahí la diferencia entre una botica, ya sea de tipo natural o ya sea una botica de tipo jurídico. Ahora, ¿quién puede poner una botica? La botica la puede poner, ojo, un químico farmacéutico, ¿ya? Si es que él lo desea. Puede colocar un profesional de salud que no sea de la carrera de químico farmacéutico profesional. Puede ser un médico, puede ser un obstetra, puede ser un odontólogo, puede ser un enfermero, ¿no? Puede ser un nutricionista, ¿no? Dependiendo. Pero recuerden que esa botica, esta persona profesional de salud, lo va a catalogar, lo va a establecer como una persona que va a invertir o se va a presentar como el dueño capitalista. El propietario, si es una persona, si es una empresa, una botica de tipo natural, o si es una empresa de tipo jurídico, se aplica el término de representante legal. ¿Correcto? Ahora, quizás en la botica puede ser, como les había mencionado, químico farmacéutico, puede ser un profesional de salud, puede ser un técnico, dependiendo, puede ser un técnico en farmacia, o un técnico en laboratorio, puede ser un técnico en enfermería, ¿no? Entonces, cualquier carrera técnica puede poner el término de botica, ya sea como natural o ya sea como jurídico. Ahora, dejamos de lado la profesión de salud, pasamos ahora a un abogado. ¿Un abogado puede poner una botica? Sí, pero recuerden que se va a catalogar como el dueño capitalista, ¿sí? Un contador, un administrador puede colocar, sí, sin problema alguno. Ahora, dejemos de lado alguna profesión. Ahora vayamos a otro ejemplo. Una persona que quizás ha guardado dinero, ¿no? Toda su vida, no es profesional, pero quiere invertir en colocar una botica. Entonces, de alguna otra manera, lo podría hacer, sí, sin problema alguno. ¿Por qué motivo? Porque esta persona va a tener la facultad económica para establecer su empresa y esto va a depender qué tipo de empresa sea, si es de empresa de tipo natural o ya sea una empresa de tipo jurídico. Y esto va a permitir propiamente de que esa botica se pueda establecer en base al punto de vista capitalista. O sea, ¿qué quiere decir? En base al capital de inversión que yo voy a invertir. Ahora, cuando esta botica va a solicitar el permiso ante el ente regulador, en este caso ante la DIRIS a nivel de Lima, o la DIRESA en el interior del país, necesariamente va a tener que contratar los servicios de un químico farmacéutico. Entonces, una botica puede tener diferente dueño, pero para que pueda realizar los trámites correspondientes, voy a tener que contratar a un químico farmacéutico que se le va a otorgar el término de director técnico. Antes, años atrás, antes que la norma entre en vigencia en el 2011, se aplicaba el término de regentes, ¿ya? Pero ya ese término o esa denominación, si lo queremos ver bajo esta perspectiva, ya deja de ser, se deja de lado, ¿no? Ahora se considera como director técnico. Ahora, una vez que la botica ya tiene la autorización correspondiente, entonces, quien va a laborar ahí es el químico farmacéutico, ¿ya? Pero ese establecimiento como que le puede pertenecer o no le puede pertenecer. Como les había mencionado, una botica, ¿el dueño puede ser químico farmacéutico? Sí, sí, quizás lo establece. Y su proyección quizás es a tener unas 20, 30, 40, una cadena, pues no de boticas, lo puede establecer sin problema alguno, ¿no? Entonces, a comparación, en una farmacia hay un poco más de limitaciones, que lo vamos a ver en un instante. Entonces, en una botica, como les había mencionado, puede ser el dueño químico farmacéutico, puede ser un profesional de salud, puede ser un profesional técnico, puede ser una persona inclusive profesional de otra carrera que no sea de salud,
o quizás una persona que no sea profesional. Pues esto me da la noción clara de que la persona que va a invertir es el dueño capitalista, es el dueño, es la persona que va a invertir, va a realizar una inversión para colocar su botica, pero va a tener que contratar los servicios del químico farmacéutico. Ahí se habla de botica. Por ejemplo, en el caso de Inca Pharma, que es la empresa que ha abarcado el mercado nacional en el rubro, bueno, farmacéutico, sabemos que antes existían diferentes empresas donde ya lastimosamente, pues no, lo digo lastimosamente porque está prohibido los monopolios en nuestro país, pero desde el punto de vista legal, tanto el Congreso, tanto el Colegio Químico Farmacéutico Nacional o Departamental no han podido evitar que se genere un monopolio por parte de esta empresa, abarcando las acciones, por ejemplo, de FASA, de BTL, de Arcángel, de Mifarma, y prácticamente es todo, es uno solo, un solo dueño. Entonces ahí ya nosotros hablamos de un tema de monopolio. Pero no nos salgamos mucho del contexto. Cuando nosotros hablamos de botica, hablamos botica Inca Pharma. No se habla nunca, no se aplica el término de farmacia Inca Pharma, no, sino botica. ¿Y esto qué nos da a entender? Que los dueños de Inca Pharma son diversos, porque es un monopolio, es una empresa compleja, hay dueños mexicanos, hay dueños inclusive del Banco Interbank, si más no me equivoco, el Banco Continental también, que algunos inversionistas. Entonces, pero el dueño de esta botica Inca Pharma o boticas Inca Pharma no es ningún químico farmacéutico, sino más bien ellos han puesto el capital y solicitan que un químico farmacéutico sea su director técnico. Incluso también hace la convocatoria para profesionales técnicos en farmacia para que puedan laborar en sus locales. Entonces, ahí sí aplicaría el término botica de una forma correcta. Lo digo porque en algunos noticieros propiamente se ha evidenciado ese término errado que le colocan, ¿no? Han asaltado a una farmacia de la empresa Inca Pharma, por decir. Entonces, ojo, no son farmacias, son consideradas como boticas. Ahora, a comparación, en una farmacia, el dueño, el que va a invertir, ojo, el que va a poner el capital, obligatoriamente tiene que ser químico farmacéutico, ¿correcto? Y quien va a llevar a cabo los papeles, el trámite ante la entidad reguladora es el mismo químico farmacéutico. Entonces, ahí la diferencia, ¿no? Ahora, yo como paciente, si alguien me explicara como tal, dónde yo podría tener mayor confianza o deducir que habrá una mejor atención o una atención profesional personalizada, estaríamos hablando en una farmacia, pero ahora lastimosamente las farmacias se han ido mermando o han ido desapareciendo poco a poco porque han visto conveniente que no son accesibles la competencia frente a una cadena o en frente a esta cadena. Y esto hace que a veces sus inversiones no se comparen, ¿no? Ha habido el caso de algunas farmacias que aún se mantienen, pero lo que se busca siempre, pues, ¿no? Y lo que busca todo paciente es que la atención sea mucho más personalizada. No sé si alguno de los presentes alguna vez habrá ido a una de estos locales de Inca Pharma. Tú vas con una receta médica y esta receta inclusive no la respetan, sino más bien el producto genérico, porque según ley establece, según las buenas prácticas de prescripción, establecen que los medicamentos deben ser prescritos en genérico o en denominación común internacional, DCI, y los productos, la prescripción está correcta por parte del profesional, pero tú llegas con tu receta a uno de estos locales y lo primero que hace el personal técnico es revisa y te cambia la receta vendiendo el producto de su línea propia o que ellos manejan. Y lo manejan ¿por qué motivo? Por sus comisiones, porque son productos que ellos lo fabrican, ¿no? Entonces, esto genera, pues, ¿no? Un malestar. ¿Por qué motivo? Porque si tú vas con una receta en genérico, esa receta se debe respetar, se debe de alguna otra manera entregar según lo que está informando el documento, ¿no? Pero muchos de los casos, ellos agarran y
te venden los productos que crean conveniente con el fin de comisionar, con el fin de llegar a su meta y con el fin de generar mayor rentabilidad para luego sustentar sus sueldos, pues, ¿no? Que son por encima del monto básico, pues, ¿no? Que se establece. Entonces, en el caso de una farmacia, la atención sí o sí me asegura que va a ser por un químico farmacéutico, ¿no? Y esto a su vez me da un poco más de credibilidad, de seguridad y de confianza. Entonces, tanto las boticas como las farmacias son establecimientos farmacéuticos donde se van a dispensar y expender productos, ya sean productos farmacéuticos, galénicos, dietéticos, edulcorantes, recursos terapéuticos naturales de venta bajo receta médica, o ya sea también preparados o fórmulas magistrales y oficinales. Acá hay algo muy curioso en este fraseo desde el punto de vista normativo. Dice que son establecimientos donde se dispensa y expenden productos. El término de dispensación, existe un manual de buenas prácticas de dispensación. Este manual habla propiamente de las condiciones que debe llevar a cabo el químico farmacéutico. Quiere decir que el término dispensación se ajusta a la función del químico farmacéutico o del director técnico. Y el término expendio se aplica o se lleva a cabo a la actividad que va a realizar el técnico en farmacia. Ahora la pregunta sería, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Cuando nosotros hablamos de dispensación, se basa en la interpretación de la receta, se basa en sacar los productos y mostrar al paciente y explicarle cómo lo va a llevar a cabo el tema de su administración. También explicarle cómo va a llevar a cabo el tema del almacenamiento cuando ya esté el producto en su poder o ya el producto esté abierto. ¿Por qué lo digo? Porque hay pacientes que agarran sus jarabes, agarran, por ejemplo, sus tabletas y a veces o en ocasiones lo colocan los productos en los servicios higiénicos, en algún botiquín, y donde se sabe que en muchos de los casos en los servicios higiénicos la temperatura, perdón, el porcentaje de humedad es muy elevado. Y esto puede generar, bueno, que los productos se alteren su estabilidad. O hay pacientes, por ejemplo, que lo colocan en las ventanas y a veces los rayos solares o la temperatura, esto genera, bueno, que el producto sufra cambios y luego la respuesta terapéutica no se evidencia. Entonces, la dispensación no solamente es traer el producto y entregarlo, sino también, bueno, interpretar la receta, explicarle punto por punto, y esto me va a permitir también, que de alguna u otra manera esos productos, el paciente tenga la idea clara de cómo se va a llevar a cabo el correcto almacenamiento, ¿correcto? A comparación del expendio de los productos, estaríamos hablando que la actividad que va a realizar el técnico en farmacia, donde se considera para aquellos productos que no son bajo receta médica, considerados los productos OTC. Entonces, aquí hablamos de dispensación y expendio. Pero vayamos a la realidad. Ya si yo voy a una botica o yo voy a una farmacia, normalmente en la botica quien te va a llevar a cabo el tema de la entrega del producto y hasta incluso explicarte es el técnico, ¿no? Porque en muchos de los casos el químico farmacéutico o no se encuentra, ¿ya? O está realizando alguna actividad administrativa. En cambio, en la farmacia, si hay una obligación, una disposición directa de que quien te va a llevar a cabo la atención y la dispensación es el químico farmacéutico. No sé si tuvieran alguna duda a este segundo punto que estamos tomando en cuenta. Bien. Otro de los aspectos, cuando yo voy a llevar a cabo la administración de una botica o una farmacia, debo establecer claramente el lugar donde yo voy a colocar mi establecimiento. Según la norma, establece en el artículo 40 que no se puede colocar una botica o una farmacia, ya sea en un mercado de abastos. No se puede colocar en ferias, no se puede colocar propiamente en campos feriales, predios, casa, habitación o grifos, ¿no? Entonces, estos aspectos son aspectos muy importantes porque en muchos de los casos he visto en algunas inspecciones que he participado que hay boticas que tienen, por ejemplo, comunicación con vivienda, con la casa, habitación.
Y en muchos de los casos tiene una puerta común, directa, y cuando se ha escuchado la versión, ya sea del propietario o representante legal, dicen, bueno, yo no sabía muy bien, porque esta es una botica ya antigua, es una botica de los años, por decir, 90, 95, donde esta norma, propiamente como les mencioné, entra en vigencia en el 2011. Entonces, hay criterios, hay condiciones básicas, esenciales, que se deben de cumplir, ¿no? Otro de los puntos también fundamentales es que en muchos de los casos estos establecimientos deben de reunir condiciones de infraestructura. ¿A qué me refiero? Que en muchos de los casos no se puede colocar, por ejemplo, una botica con un material de AAA en todos los perímetros, ya sea paredes, ya sea en techo, ¿no? Debe tener un tema de material concreto. Ahora, se puede complementar a lo concreto algún material como por ejemplo el melamine o el Nordel como complemento, pero como infraestructura base no se permite. Los permisos en la administración de farmacias y boticas está ligado en base a los trámites que se van a realizar previamente, ¿no? Y tras cada trámite va a haber un permiso y tras cada permiso va a haber una licencia posterior. Por ejemplo, como les había mencionado, en primera instancia, yo si voy a colocar una empresa de tipo natural, se vaya a colocar solo como trámite directo en la SUNAT. Pero si va a ser una empresa de tipo jurídico, tendría yo que de alguna u otra manera, antes de realizar el trámite en la SUNAT, perdón, tendría que realizar un trámite previo en la SUNAR, en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, donde yo voy a establecer qué tipo de empresa jurídica va a ser, ¿correcto? En el caso, quizás se me pasó un poco por el tema. Las boticas pueden ser naturales o jurídicos, ¿correcto? En el caso de las farmacias, se establece solo como persona natural, porque recuerden que la propiedad es del químico farmacéutico de forma directa. Entonces, no se aplica para personas jurídicas. El segundo aspecto es tramitar en la DILIS que les corresponde la autorización sanitaria de funcionamiento. Recuerden que para cada distrito existe una jurisdicción que le corresponde. Y aquí se tramita la autorización sanitaria y te entregan, ¿no?, la resolución cuando ya cumple las condiciones, ya sea de infraestructura, ya sea de documentación correspondiente, ¿no? Y que todo lo que se ha presentado en el expediente sea correctamente, pues, ¿no?, la información según lo indicado. Una vez que yo ya tengo mi autorización sanitaria de funcionamiento, también me van a entregar otro documento que es el certificado de buenas prácticas de oficina farmacéutica. Y este certificado de buenas prácticas de oficina farmacéutica, solo la primera vez en una autorización te la entregan por 6 meses, donde uno, al revisar la norma, entiende y dice bien claro que 45 días antes del vencimiento de este certificado, yo ya debo solicitar bajo trámite, bajo un pago, solicitar una nueva inspección para poder contrastar si verdaderamente amerita llevar a cabo mi recertificación. Si por A o B pasase esta recertificación, se consideraría ya por 3 años, o sea, se amplía más el tiempo. Y así sucesivamente, 45 días antes de cumplir esos 3 años, solicitar una segunda recertificación para validarla por 3 años más, y así. Una vez que me entregue mi autorización sanitaria de funcionamiento, yo debo llevar a cabo trámites en la municipalidad del distrito. Ahora, cabe resaltar que cada municipalidad, si bien es cierto, tiene una exclusividad, es cada municipalidad es autónoma en base a sus condiciones, en base a sus requisitos o a sus trámites. Es autónoma. ¿Eso qué significa? Que cada municipalidad puede ser el trámite un poco más complejo y quizás en otras debe ser el trámite mucho más sencillo, ¿no? Por ejemplo, el trámite que se realiza en la municipalidad es la licencia de funcionamiento, ¿no? El,
también se lleva a cabo la licencia o el documento de defensa civil, ¿no? Y la licencia de la publicidad o del letrero, ¿no? Cabe resaltar que todos estos trámites son trámites obligatorios, ¿ya? Tramitar la ficha RUC, tramitar el permiso con la DIRIS o DIRESA si fuera de Lima, y tramitar en la municipalidad que le corresponde, para que de alguna u otra manera ese establecimiento pueda ser considerado como establecimiento formal. Aquí podemos ver, por ejemplo, este es un RUC que evidenciamos en lo que corresponde a un tema de una persona natural. Empieza con 10, luego su DNI y el número que le otorgue, pues, ¿no? La SUNAT. Debe tener los datos, ¿no? El registro único de contribuyente o el RUC, los datos de la persona natural y también los datos del establecimiento farmacéutico, como también la dirección. ¿De dónde se coloca la dirección en la ficha RUC? ¿O de dónde se extrae, de dónde se evidencia? Del recibo de servicio básico, ya sea de luz o de agua, para que de alguna otra manera evidencie que la dirección que se está sustentando es una dirección verdadera, ¿no? Otro de los aspectos también que se va a presentar, ya sea ante la DIRIS, es armar un expediente donde se va a solicitar, en este expediente tenga el formato A, ¿ya? Donde se va a llenar todo lo concerniente al establecimiento. Por ejemplo, ¿no? Si es una botica, si es una farmacia, el nombre comercial, ¿no? En el caso también la dirección del establecimiento, el horario de atención, el teléfono, ¿no? También, pues, ¿no? Se va a estipular el correo electrónico, qué tipo de servicios complementarios se va a realizar. Por ejemplo, servicio complementario, estamos hablando, por ejemplo, de lo que son inyectables, ¿no? Toma de presión, toma de glucosa, ¿no? Dependiendo con algunos equipos, o, o equipos sofisticados para la medición, ¿no? Ahora, tampoco, ojo, se va a establecer como servicio complementario, por ejemplo, diagnóstico de embarazo, ¿no? Algunas pruebas, perfil lipídico, perfil hepático, donde se va a llevar a cabo la centrifugación de las muestras, no. Eso no está permitido, no está avalado, no está contemplado por el ente regulador, ¿no? Servicio complementario podría ser, por ejemplo, eh, tema de inyectables, puede ser, por ejemplo, venta por delivery. Esos son servicios complementarios, ¿no? Y los datos del propietario según crea conveniente, según lo que solicita el formato. A este formato se le va a adjuntar un recibo o un depósito que se va a hacer en el Banco de la Nación, que es por el monto de 183.60. Y luego se va a canjear el recibo en la entidad correspondiente. Otra parte del formato A son los datos del director técnico, ¿no? Su número de colegiatura, su número de DNI, celular y de qué día va a laborar. Ahora, el horario del director técnico tiene que ser el mismo horario del establecimiento. No pueden ser informaciones diferentes, ¿no? Debe tener, bueno, los sellos correspondientes, ya sea, pues, del sello del director técnico, sello de la propietaria o propietario. En caso que se dé la situación, puede ser el sello de un químico farmacéutico asistente, ¿no? Que pueda complementar o trabajar en el horario que quizás el director técnico no se encuentre presente. Y esto también el sello del establecimiento farmacéutico, ¿no? Otro de los aspectos también que se solicita para armar un expediente y llevar a cabo la administración correcta del establecimiento es los certificados de habilidad profesional por parte del Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Lima. Y este certificado de habilidad es un certificado que te entrega bajo un pago el Colegio Químico Departamental de Lima, y esto tiene una validez por 3 meses. Hay algunas DIRIs que lo solicitan, pero también han establecido un criterio normativo en la cual ya no es obligatorio presentarlo. ¿Por qué motivo? Porque los inspectores lo pueden revisar por la página web, sin problema alguno. Otro de los aspectos, bueno,
que tampoco se solicita, pero yo siempre he creído conveniente que cuando se arma un expediente, se presenta la documentación cuanto esté más detallada, más precisa, le das menos trabajo al evaluador. Y esto ayuda mucho a que el trámite se pueda manejar sin problema alguno, ¿no? Y en un corto plazo. Si se va a presentar el plano de ubicación, tomar en cuenta, pues, ¿no? El punto exacto o referencia de algunas avenidas o jirones. Bueno, acá podemos ver el croquis distribución interna. Una cosa, jóvenes, es el plano de ubicación del establecimiento farmacéutico, como también otro es el croquis distribución interna del establecimiento. Según normas, se establecen 5 áreas obligatorias. A ellos se suman los servicios higiénicos. Las 5 áreas son área de dispensación o expendio, área de recepción, área de almacenamiento, área administrativa y el área de baja y o rechazados, ¿no? Y a esto se le suma propiamente, bueno, los servicios higiénicos, que va a ser una delimitación del local y que no debe tener acceso a otros ambientes. ¿Cómo se realiza una inspección? En este caso, nosotros consideramos, bueno, que es fundamental que cuando se va a llevar a cabo las inspecciones por parte, pues, ¿no? de los inspectores, y esto a su vez, bueno, ¿qué derecho tengo yo como administrado? Es la pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo asegurar que las personas que están viniendo son personas calificadas o son personas que vienen, ¿no? de la entidad? Y aquí hay un punto importante. El administrado o el dueño está en la obligación de solicitar el carnet, ¿no? O el photocheck propiamente. Está en la obligación de presentar la carta, ¿no? Por parte de su jefe inmediato, donde llevan a cabo la supervisión del establecimiento. Ahora, no siempre las cartas van a venir como cartas membretadas, o sea, quiere decir con el nombre del establecimiento. Por ello es que la forma apropiada para poder llevar a cabo una inspección, lo primero es hacer una compra simulada, asegurarme que el local está mediante boleta abierto y atendiendo, y se hace la compra de algunos productos para saber si lo dispensan con receta o sin receta médica. Entonces, ese es un aspecto fundamental. Entonces, en primera instancia, el carneo photocheck, estamos hablando de la carta de presentación, ¿no? Con los nombres de los inspectores y el DNI donde se puede corroborar. Ahora, el dueño del establecimiento o el personal técnico en farmacia, en la carta, en la parte inferior, va a evidenciar el número telefónico de la sede central de la oficina. Lo que podría hacer para asegurarse que estos trabajadores laboran en esta institución, podría llamar y hacer la consulta. Los inspectores tal se han acercado a mi establecimiento y me han presentado una carta donde yo llamo a este número y me gustaría que me informen, pues, ¿no? Si estas personas laboran, son inspectores, son profesionales o son personas que no tienen vínculo alguno. Entonces, ahí se toma ya la medida de permitir el ingreso o llevar a cabo, pues, ¿no? La actividad según crean conveniente, ¿no? Por la cual han asistido al establecimiento. ¿Qué se verifica en una inspección de autorización sanitaria de funcionamiento? Hay que tener mucho en cuenta que se evalúa mucho el tema de la infraestructura y el tema de la documentación. Son dos aspectos fundamentales que sería, bueno, aspectos básicos para pasar un tema de apertura. Como les había mencionado, el tema de los ambientes, el área de dispensación expendio, va a ser el lugar donde yo voy a atender, voy a llevar la comunicación con los pacientes, y es propiamente el lugar donde yo voy a entregar los productos, ya sea como profesional de salud o ya sea como técnico en farmacia. Luego también hablamos del área de recepción, que es el lugar por donde va a ingresar el producto, y propiamente el lugar puede ser donde yo voy a validar tanto la factura o el documento de ingreso con el producto, ¿no? El área administrativa, donde yo voy a encontrar toda la parte documentaria del local, ¿no? Por ejemplo, algunos files de la DIRIS, ¿no?
eh, algunos files de, por ejemplo, de fumigación, extintor, archivado de recetas, control de temperatura, todo ello. Toda esa documentación tiene que estar archivada, ¿no? Y a libre disposición de la autoridad competente cuando lo crea conveniente. El área de almacenamiento es el lugar donde se va a colocar los productos, ¿no? El área de bajos rechazados es el lugar por donde se va a colocar los productos eh, propiamente, ya sea vencidos, ya debidamente llenado en el libro de ocurrencia, los productos que estén con una fecha corta, puede ser para canje, o ya sean productos donde en algunos casos sean por un error de llegada o de entrega por parte del proveedor. Una hipótesis. Yo he solicitado a Bebroncol de 1200. En la guía o en la factura me dicen 10 unidades. Y reviso las 10 unidades, pero no son de 1200, son de 600. Entonces, ese producto, como ya la persona que está llevando a cabo la repartición, eh, el tema logístico, todo, ya se han retirado, ese producto lo puedo colocar ahí, pero debe tener una redacción muy básica e importante en el libro de ocurrencia. O sea, yo no puedo colocarlo sin haber hecho mención en el libro de ocurrencia obligatoriamente. Y la zona de servicios higiénicos, y esto también es algo contradictorio, ¿no? Justo el otro día una inspección, un dueño me dijo, ¿no? En los supermercados, por ejemplo, vemos que la botica no tiene baño. Utiliza el baño o el servicio higiénico del supermercado o ya sea, bueno, de la empresa o de las tiendas por departamento, que también se consideran bajo ese término. ¿Y por qué no puedo tener yo mi servicio higiénico utilizando del predio, de la casa? Si es algo muy similar. Lo que sucede es que cuando se hace comunicación entre la botica o la farmacia y la casa o el predio, se están tomando en condiciones sumamente críticas, lo cual escapa del Decreto Supremo 014-2011. Ahora, en una tienda por departamento, ¿no? ¿Se puede aceptar con el servicio higiénico de la empresa? Sí, sin problema alguno. Eso está contemplado y está aprobado por parte de la entidad. Bueno, el croquis que hemos visto hace un instante. Con respecto a la administración, debo yo, cuando hago una apertura, debo tener en consideración que todo lo que son cables debe estar en canaletas, debe exhibirse correctamente la canaleta y no debe haber ningún cable expuesto. Todas las áreas deben estar debidamente rotuladas, ¿no? Con un papel donde indique si es área de almacenamiento, si es área de dispensación, de bajos rechazados, entre otros. También se considera el tema de las líneas demarcatorias. Y estas líneas demarcatorias son líneas donde se va a estipular en lo correspondiente al local, donde se va a separar áreas por áreas. Acá podemos ver, por ejemplo, ¿no? Toda la línea demarcatoria, cómo está establecida. Podemos ver también, por ejemplo, en el área administrativa, cómo está la mesa, algunas divisiones correspondientes, una muy buena iluminación, que es lo primordial, ¿no? En una botica o ya sea en una farmacia. Se debe establecer criterios donde las áreas deben tener una total delimitación. Por ejemplo, en los casos de los servicios higiénicos, no debe tener comunicación con ninguna área. ¿Por qué motivo? A ver, porque los servicios higiénicos ahí generan mucha humedad. Entonces, esta puerta del servicio higiénico, uno, que estaba rota, y dos, que no llegaba hacia el techo. Entonces, de esta forma, yo puedo alterar la estabilidad de los productos, ya sea por una humedad relativa. Las paredes deben ser lisas y fáciles de limpiar, no deben tener, pues, no, ninguna grietas, no deben tener ningún desprendimiento de pintura, ya sea por humedad. Hablamos de un tipo de paredes, que es una característica muy curiosa. Estas paredes se le llaman paredes cara vista. Y en estas paredes cara vista se acumula la tierra y propiamente puede generar un tema de controversia. ¿Por qué motivo? Porque puede generar favorecimiento de arañas en algunos otros animales. Es primordial que la pared sea lisa,
¿no? No se acepta que tenga esta característica en común. Las paredes, ya sea por humedad, desprendimiento, o filtración propiamente, se van a comenzar a agrietar y se van a comenzar a rajar. Los techos deben ser lisos y fáciles de limpiar. Quiere decir que hay casos de establecimientos que han colocado sus techos donde los productos incluso llegan y colindan con la parte superior. Entonces, son productos que se pueden alterar fácilmente. Este es otro tipo de techo, perdón, que se manifiesta como algo no liso, ¿no? Ya sea por un tema de diseño, ya sea por un tema de terrajeo propiamente. Los anaqueles deben permitir la fácil limpieza y manejo de los productos. Entonces, este es un local, por ejemplo, de Incafarma, donde tiene una muy buena iluminación, tiene muy buenas, en el tema de las canaletas. El nivel de inversión en este tipo de empresas es muy grande, seamos sinceros. Y esto amerita, pues, ¿no? De que al ser empresas grandes, hacen una muy buena calidad en base, pues, a su trabajo. El diseño de la puerta brinda seguridad y facilidad al tránsito de las personas y de los productos, ¿no? Entonces, no es una puerta que genere, pues, ¿no? Un tema de caída, un tema propiamente de que el personal se vea interrumpido su ingreso, ¿no? Por la puerta. Todos los productos que son de limpieza deben montarse, pues, ¿no? En un ambiente apropiado, ya sea en el servicio higiénico, debe tener contar con todos los instrumentos de limpieza. En todas las áreas se debe exhibir lo que es, por ejemplo, el término que le corresponde. Si es área de dispensación y expendio, tal cual. Si es área de almacenamiento, tal cual. Si es área de recepción, tal cual. Entonces, esto que va a permitir que en muchos de los casos se pueda evidenciar dónde se encuentra situado, ya sea el inspector o ya sea la persona que está llevando a cabo la inspección, ¿no? Y pueda identificar con el croquis y hacer una trazabilidad. El área de almacenamiento, según el croquis, es el área delimitada, separada, identificada para destinar, perdón, el mantenimiento o distribución de los productos farmacéuticos, ¿no? Que estén o en formas adecuadas. El área administrativa es el lugar donde se va a colocar toda la parte documentaria, ¿no? Por ejemplo, hablamos de los POEs, los MOF, manuales, libros de ocurrencias, entre otros, ¿no? Entonces, todo lo que se va a colocar acá, la parte documentaria debe ser sumamente relevante, no debe ser, pues, no una información ajena al local, solo lo que se viene trabajando día a día, ¿no? Los formatos de temperatura, entre otros. El área de recepción, como les había mencionado, no necesariamente va a ser el área por donde el producto ingresa. El área de recepción puede estar por un determinado lugar, con una mesa, por debajo de una impresora, perdón, en el área de recepción debe haber una mesa y una parihuela. Una parihuela que me permita colocar los productos y que no estén en contacto directo con el piso. Entonces, de esta forma, con la parihuela yo puedo establecer condiciones de apilamiento, caja tras caja, dependiendo de la llegada del producto, pero ojo, estas parihuelas no se van a utilizar para almacenamiento, sino más bien se va a utilizar para apilar los productos y luego validarlo con la factura o el documento de ingreso. El área de bajos rechazados es un área específica y restringida para mantener los productos, ya sea con algunas observaciones sanitarias, ya sea con productos vencidos o próximos a vencer, ¿no? O con alguna observación como, por ejemplo, adulterados, contaminados, ¿no? O quizás por error de llegada no haya sido el producto apropiado. La zona de los servicios higiénicos, según el croquis, debe contar con unos ambientes separados de las áreas de dispensación y almacenamiento. Entonces, de esta forma, ¿qué nos permite? Que el tema de la humedad relativa no sea sumamente crítico o complejo. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado que los servicios higiénicos tengan una exclusividad propia dentro del local, ¿no? Las señalizaciones ayudan, pues, ¿no? A tomar en cuenta las características del local
Aquí veo que faltaría no consumir alimento o no consumir bebidas, ¿no? Algunos también señalizaciones en cuanto corresponde al tema de distanciamiento social, ¿no? Por el tema del COVID. Todos esos aspectos o esas señalizaciones ayudan a que las personas o los usuarios o pacientes se ubiquen en tiempo y espacio, ¿no? Todo lo que son cables eléctricos, ya sea teléfono, ya sea de otra característica, es recomendable llevar a cabo, bueno, la colocación de tubos corrugados. Y si son cables muy marcados, si son cables en gran cantidad, los tubos corrugados, a veces en las canaletas va a ceder. Entonces, en los tubos corrugados es algo más firme, más fijo. Lo que se busca es que los cables no estén expuestos. Como esta forma, por ejemplo, en una inspección a una cadena, no voy a mencionar el nombre, se evidenció toda esta maraña de cables. Entonces, aquí tranquilamente pudo haber presentado un cortocircuito y hubiese sido, bueno, algo irracional por parte, bueno, de los trabajadores de tener estas condiciones de fluido eléctrico a gran sobrecarga, ¿no? Los extintores, es fundamental que los extintores estén con carga vigente, ya que son equipos donde a su vez tienen que tener, bueno, una fecha de recarga en meses y años, ¿no? Aparte del certificado de extintor, también se exige el personal que presente un certificado de capacitación, donde este a su vez pueda evidenciarse, bueno, los datos de las personas que han participado de la capacitación, empezando por el propietario, representante legal, director técnico, técnico en farmacia correspondiente. Y ese documento, ese certificado de capacitación se debe exhibir ante una inspección. Certificado de fumigación y extintor, propiamente son documentos donde se solicita de que pueda, bueno, ya sea eh, la fumigación contra el COVID, ya sea, por ejemplo, el tema que todos los documentos tengan los datos del establecimiento, si es botica, si es farmacia, ¿no? Los equipos, como los complementarios, podríamos hablar del tema de los ventiladores, dependiendo de la cobertura. Recuerden que cuando hablamos de temperatura, la temperatura promedio es de 15 a 25, no mayor de 30. Entonces, cuando las boticas llevan a cabo su apertura en meses como por ejemplo enero, febrero, marzo, normalmente las temperaturas tienden a elevarse y esto generaría el uso de un aire acondicionado o el uso de un ventilador como equipo, bueno, prioritario. Y en el caso de, si vamos al otro extremo, de invierno, de mucha humedad y la humedad también puede motear o alterar la estabilidad de los productos, ahí se hablamos de los deshumedecedores, ¿no? Entonces, los equipos, ya sea ventiladores o acondicionado o eh, hablamos, bueno, de los productos deshumedecedores, podría considerarse, bueno, como equipos básicos esenciales. Los termigrómetros son aquellos equipos que van a controlar no solamente la humedad en grado, perdón, el calor en grados Celsius y la humedad relativa en porcentaje, ¿no? Entonces aquí sobre el papel la temperatura estaba en 27.9, casi prácticamente 28, pero no sobrepasaba los 30 grados centígrados, ¿no? Al igual que el tema, bueno, de la humedad. Entonces, estos certificados o estos termómetros también deben tener un certificado de calibración y que esto a su vez debe ser validado por la empresa, ¿no? Entonces no puede, por la empresa que va a llevar a cabo el proceso, porque hay casos de personas que han ido a adquirir su termómetro en emancipación y cuando lo han comprado le han solicitado el certificado y le dicen, pero dentro tiene el certificado. Una cosa es certificado de garantía y otra cosa es certificado de calibración. Son dos cosas muy distintas. El registro de control de temperatura es un registro donde se va a establecer en intervalos de tiempo. Por ejemplo, si una botica atiende de 8 de la mañana o 10 de la noche, la temperatura podría ser tomada sin problema alguno 3 veces, como mínimo. Y hay casos de control de temperatura
que se coloca de una forma inapropiada porque el termómetro no está correctamente calibrado. Y hay boticas que no conocen el tema de termómetros y aún siguen con su termómetro de mercurio. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque por temperatura te pueden incautar productos. Entonces ese es un aspecto muy importante. Otro de los aspectos también es, hablamos, por ejemplo, del tema de de los organigramas, donde se va a establecer quién es el propietario, de repente legal, se va a establecer quién es el director técnico, quién es el químico farmacéutico asistente y quién es el personal técnico en farmacia. Entonces, este organigrama pueden ustedes colocarlo, ya sea sin datos, sin nombre, ¿no? Y solamente sería propietario del establecimiento farmacéutico, director técnico del establecimiento farmacéutico, químico farmacéutico asistente del establecimiento farmacéutico o personal técnico en farmacia, ¿no? Entonces, esta información es sumamente importante porque me permite al ingresar a un local ver, bueno, las condiciones en las cuales o quiénes son las personas encargadas para poder tener un diálogo más fluido. Otro de los aspectos fundamentales también es la exhibición en un lugar público del horario, ya sea del director técnico y el horario de atención del establecimiento farmacéutico. Entonces, esto sí o sí es un tema obligatorio, ya que en muchos de los casos los establecimientos farmacéuticos, al omitir esta información, están sujetos a un pago como un pago económico de nivel bajo, ¿no? Si bien es cierto, no es tan complicado, pero en muchos de los casos es recomendable colocar la información, ¿no? Ahora, si también hay eh, que colocar esta información, el horario del público, al público y el horario electrotécnico, no colocarle, ¿no? 08.00 AM a 10 PM, ¿no? Entonces, no es la forma apropiada. La forma apropiada es colocarlo, pues, ¿no? Bajo este criterio. Está prohibido, además, decir en los establecimientos el comer, fumar, masticar, mantener plantas, alimentos, bebidas, medicamentos y otros objetos de uso de personal en el área de almacenamiento. Ha habido casos, por ejemplo, que se han supervisado establecimientos y hemos encontrado, por ejemplo, con un perro, con un gato, con un bebé menor de 1 año propiamente, ¿no? Entonces, no es los lugares o no son los lugares apropiados. Más aún en la situación actual que nosotros estamos, que es el tema de la pandemia. Entonces, se debe tomar en cuenta que esos aspectos hablan y mucho del local, pues, ¿no? De cómo se maneja día a día. Elaboración del POES. Los POES no es más que los procedimientos operativos estándar, y estos POES propiamente se trabaja en base, pues, ¿no? A toda la información o documentación que se va a realizar o actividad que se va a realizar en el local, ¿no? Por ejemplo, hablamos de elaboración de procedimientos operativos estándar, hablamos de capacitación del personal de la botica, recepción e ingreso de productos farmacéuticos, almacenamiento de productos, como por ejemplo el caso de dispositivos, ¿no? Expendio de productos, evaluación de una receta, manejo y devolución y canje de productos, retiro de los medicamentos vencidos, destrucción de los mismos, entre otros. Entonces, todos estos procedimientos, ¿ya? Son procedimientos sumamente obligatorios que se tienen que realizar. Luego también hablamos de la documentación complementaria, ¿no? El libro de reclamaciones, los manuales de primeros auxilios, contar con manual de buenas prácticas y dispensación. Entonces, esta parte documentaria sirve, pues, ¿no? Como un apoyo, no solamente en la presentación, sino también en la revisión, ¿no? Empaparme más del tema o de la problemática de salud que se viene manejando. Bueno, son formatos, certificado de calibración, gracias. También hablamos, por ejemplo, archivador de alertas, formato de recepción de mercadería, formato de dispensación de los productos, ¿no? En muchos de los casos hay formato de dispensación, hay formato de errores de dispensación. Entonces, toda esta parte documentaria se tiene que tomar en cuenta debido a que son documentos
que se deben validar en una inspección, ¿no? También hablamos, por ejemplo, el tema de los manuales de organización y funciones, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del propietario, función del químico farmacéutico, función del técnico en farmacia, donde se debe contar con algunos formatos de evaluación de una receta, canje de productos, retiro de medicamentos, deterioro del manejo de stock, dispositivos médicos, entre otros. También se debe presentar y sustentar el carnet de sanidad. Es otro de los aspectos fundamentales a tomar en cuenta en una inspección. También se establece el libro de ocurrencias, que es un libro con pie de página. Está prohibido utilizar diferentes lapiceros. Está prohibido que el libro sea manipulado por otra persona más que no sea por ejemplo, ¿no? En el libro de ocurrencias lo puede manejar el director técnico, lo puede manejar el químico farmacéutico asistente, dependiendo. Hay salvo esas exclusividades. Pero de ahí a que lo maneje el técnico en farmacia, lo maneje el propietario, etcétera, no. El libro de ocurrencia es propiedad del director técnico o químico farmacéutico asistente, según crea. La copia del título farmacéutico en un lugar visible, ¿no? En el caso de los productos refrigerados, tener mucho cuidado. En primera instancia, que los productos refrigerados en la puerta debe tener un listado. ¿Para qué? Para saber qué tipo de productos hay y evitar abrir la puerta porque la temperatura se descompensa, ¿no? Entonces, si estamos hablando manejo de vacunas, entonces la complicación es mucho más. Ahora, los productos que se van a realizar para un tema de almacenamiento refrigerado deben tener condiciones de separación unos entre otros y recomendable colocarlos, pues no, con algunas bandejas de plástico porque si son cajas así de cartón, se va a llevar a cabo que el producto comience a sudar, ¿no? O la temperatura se altere propiamente, ¿no? Después de haber pasado la inspección de apertura, 15 días hábiles de recoger la resolución, es recomendable también recoger el certificado de buenas prácticas de oficina farmacéutica que te validan o va a ser considerado para 6 meses, ¿no? Entonces, en la parte administrativa de los locales, de las boticas o farmacias, siempre como parte final de la autorización es la resolución administrativa y un certificado de buenas prácticas de oficina farmacéutica para que de esta manera se pueda cumplir con las condiciones o requisitos mínimos. También se va a llevar a cabo el certificado de autorización municipal, ¿no? Tramitar en la municipalidad según su distrito correspondiente. Aquí hay un presupuesto de inversión para un establecimiento que llama mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, en el caso, a ver, si yo quiero llevar la parte administrativa, ya hemos visto la parte documentaria, que se debe armar un expediente, todo ello. Pero vayamos ahora a la parte del presupuesto de inversión. Por ejemplo, si es un local, normalmente, pues no, en muchos de los casos hay veces se dan alquileres en 2.000 soles, 1.500, dependiendo. Otros te piden 3 meses de garantía, ¿no? Dependiendo. Ojo, los precios de los alquileres locales va a depender mucho del lugar donde se encuentren, ¿no? Hablamos de puntos calientes, paraderos, avenidas. Estamos hablando también, por ejemplo, frente a hospitales, donde los costos se van a elevar. Por ejemplo, frente a un hospital, un alquiler de un local está en aproximadamente 5.000 soles, ¿ya? Y ellos te piden 3 meses o 2 meses mínimo de garantía. Ahora hay que tener en cuenta que la garantía nunca se devuelve por parte del dueño del predio, sino más bien se está afianzando y asegurando unos 2 meses. Si por A o B no tuviese para pagar, él prácticamente lo va a considerar de ahí. Y esto, para las personas que son serias, no habría ningún problema. El problema sería para aquellas personas que les gusta, pues, no timar a la gente. Entonces, un local va a depender, en punto caliente puede estar por sus 5.000 soles, ¿no? Más 2 meses de garantía, en total serían, pues, ¿no? 15.000 soles. Pinturas, ¿no? 300 soles. Anaqueles, esto va a depender qué tipo de anaqueles yo voy a implementar.
si son anaqueles así de metal o ya sean anaqueles de melamina. Entonces, el tipo de inversión puede verse inclusive en el incremento. El mesón es la parte donde se va a llevar a cabo la atención. Y muchos de los casos el mesón también tiene precios que pueden variar. 2.000, 3.000, 5.000. He visto mesones que dependiendo la altura, el largo o el ancho propiamente pueden sufrir variaciones. Vitrinas, las dos vitrinas, ¿no? La compra de letrero, 1.500, eso es un aproximado, ¿no? Computadoras, 4.000, dependiendo si deseas una o dos o tres por ahí. Sistema de ventas, ¿no? Un programa o una computadora donde yo pueda ejecutar las ventas, en este caso ya sea por intermedio de etiqueteras, ¿no? Ahora, por el tema de facilidad, que una botica, una farmacia lleve a cabo venta y se esté llevando a cabo llenado en boletas, no. O sea, no se podría manejar rápidamente, pero no la afluencia del público. Sistema de ventas, 3.000 soles, 3 ventiladores, 400, 2 termómetros y su calibración, 300 soles, ¿no? Entonces, cuando también consideramos lo que corresponde al establecimiento, ¿no? Mueble para documentación, 200 soles, compra de los extintores, 50 soles. Hay veces o hay ocasiones en las cuales en las inauguraciones la llevan a cabo con algún brindis, 200 soles. Agente BCP, hay empresas, por ejemplo, que son sumamente, bueno, celosas. Por ejemplo, si tú trabajas con el Banco Continental, lo has decidido y has implementado, el Banco Central del Perú, el BCP, propiamente, pues no te va a permitir porque ellos quieren tener la exclusividad, ¿no? Y ellos también te piden un monto mínimo para poder llevar a cabo el tema de transacciones, cómo se van a realizar, ¿no? La compra de medicamentos, dependiendo, esto puede variar, si son medicamentos genéricos, de marca, si son puros genéricos, 15.000 soles dependiendo, ¿no? La compra de perfumería, 6.000 soles, compra de 2 luces de emergencia, 90 soles, pago de servicio de local, normalmente, pues no, de mantenimiento podría ser 200 soles, el aire acondicionado, 3.000 soles, CIA, 100 soles, escritorio de químico farmacéutico, 200 soles. Entonces, más o menos un aproximado, estaríamos hablando, pues no, de unos 70.000 soles en promedio, pero que esto también puede variar según la zona o el distrito, porque, a ver, hagamos idea, un paciente que vive un cono, ya sea San Juan de Lurigancho, Vía El Salvador, Comas, eh, Atevitarte, qué sé yo, es muy poco común que te compren el tratamiento completo o que te compren, por ejemplo, pañales de marcas caras, ¿no? Por decir, ¿no? Lo normal es que en estos conos se manejen marcas o precios accesibles. Pero si yo voy a colocar una farmacia en Miraflores, en Surco, donde la población tiene otro nivel económico, entonces en muchos de los casos, si yo voy a invertir, la inversión tiene que ser mucho más, porque ese tipo de público, ese tipo de clientes que yo voy a llevar a cabo, son ventas en las cuales pues no se puede realizar eh, inclusive por tratamientos completos, más entre otros. Entonces, va a depender la inversión también del lugar donde tú lo coloques, ¿no? Otro de los aspectos también fundamentales es que cuando nosotros abrimos un establecimiento farmacéutico, muchos de los casos se debe tomar en cuenta qué tipo de clientes, en qué zona voy a llevar a cabo el establecimiento. Si es frente a un hospital, se sabe muy bien que los hospitales tienen atención 24 horas, pero es frente a un mercado, se sabe la atención del mercado es de 8 de la mañana hasta las 2 o 3 de la tarde, ¿no? Si es una avenida, la atención va a tener sus horas puntas. En las mañanas, entre las 7 de la mañana hasta las 10, 11 de la mañana, y el otro bloque viene en las tardes, a partir de las 3 hasta las 9 o 10 de la noche. Entonces, hay horarios establecidos para poder ver o manejar o proyectarse
en primera instancia, dónde voy a colocar mi establecimiento farmacéutico, ¿correcto? Otro de los aspectos también fundamentales es tomar en cuenta que estos precios o estos costos estamos considerando si fuese un local alquilado, pero si fuese un local propio, normalmente pues los precios de la garantía o el alquiler podrían verse minimizados o evitados. Entonces, ese es otro de los puntos también a tomar en cuenta, ¿no? Si es un local propio, es un local alquilado. Lo que sí les voy a hacer hincapié, estimados participantes, es que el término de traspaso no está permitido. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, puede darse el caso de algunos usuarios que han tenido su botica años y años, pero ya han visto conveniente que ya, por ejemplo, sus hijos crecieron, ya no tienen la necesidad económica de trabajar con ese mismo empeño, ¿no? Ya quieren disminuir o mejorar su calidad de vida, ¿no? Y deciden traspasar su botica. Entonces, por ahí se entera alguien y dice, no, estoy pidiendo 35.000 o 40.000 soles por mi botica. Ahora, el traspaso no se permite. ¿Por qué motivo? Porque cuando uno realiza un traspaso, te está pasando no solamente el local, los muebles, sino también los productos. Y en muchos de los casos, esos productos han sido adquiridos por una persona con un RUC distinto, ¿correcto? Y si tú vas con tu establecimiento, colocas tu letrero, ¿no? Diferente a ese establecimiento anterior, y ante una inspección te van a encontrar productos. Y esos productos, cuando no son productos de, según tu ficha RUC, o sea, de tu procedencia, y los has adquirido de una forma irregular, te pueden incautar y te pueden armar un proceso legal. Y los procesos legales pueden terminar en procesos penales, dependiendo de la gravedad. Hay que tener mucho cuidado. Lo más acorde sería que si una persona me quiere traspasar, ok, no hay ningún problema, traspásame el contrato del alquiler, ¿no? ¿En qué monto? Traspásame tus muebles, ¿no? La estructura, tu mesón, tus vitrinas. Y en el tema de los productos, pues prácticamente me estaría metiendo yo en un problema porque van a haber productos de otra empresa, con otro RUC. Entonces, esa factura no hay forma como sustentarlo. Entonces, es recomendable llevar a cabo mejor o mucho mejor que el local o la persona que me va a traspasar los anaqueles, la infraestructura, haga su cierre definitivo y yo pueda hacer una apertura en ese mismo número, en ese mismo local, pero con el nombre propio. Y los productos que me quiera vender, prácticamente mejor que vea otra por dónde colocarlos, ¿no? A tomar en cuenta. Bueno, los trámites de documentación dentro de la parte administrativa, ¿no? La administración en el Banco de la Nación, el derecho a presentar el expediente 183.60, la licencia de la municipalidad 380 soles, certificado de fumigación 200 soles, certificado de extintor 60 soles, pago de certificación para letrero y publicidad 400 soles, y acá viene una controversia muy grande, ¿no? En lo que respecta ¿cuánto es el pago a los químicos farmacéuticos? Esto va a depender, y esto les hago mención en lo siguiente. Hay colegas que brindan el servicio de plancha o plaqueo. ¿Qué significa? Que solamente dejan su placa y no hacen permanencia. Entonces los precios pueden variar, pero también ahí hay que tener muy en cuenta que a veces lo económico, lo barato puede salir un poco caro. ¿Por qué motivo? Porque si no hay la presencia y no hay la vigilancia de un químico farmacéutico como responsable, se pueden cometer errores y esos errores pueden ser sumamente críticos. ¿Por qué motivo? Porque si se comete una negligencia puede haber un proceso legal y penal. Tiene mucho cuidado. El pago de los químicos farmacéuticos, en muchos de los casos, a veces se da entre 1.000, 1.500, 2.000 soles. Y si se desea con permanencia, se puede dar en un poco más, ¿no? Pero eso ya a libre criterio o coordinación con el propietario. El pago a un químico farmacéutico asistente en promedio entre 1.500 soles, ¿no? 2.000 soles en promedio. Los técnicos en farmacia, 1.000 soles, ya sea. Y si se desea llevar a cabo la aplicación de inyectables, un técnico en enfermería, ¿no? Para que pueda ejecutar dicha función.
recuerden que estos montos son variables, porque hoy por hoy, como sabemos, estamos en una emergencia sanitaria que es del COVID, y donde se ha visto obligatoriamente que las boticas contraten a químicos farmacéuticos porque se están haciendo inspecciones de forma constante. Y esto puede ser de alguna otra manera, pues, contradictorio, que vaya la autoridad y la botica no tenga químico farmacéutico. Esté autorizado, pero no tenga químico farmacéutico. Entonces, ahorita todos los que somos químicos farmacéuticos estamos ahorita, como se dice, pedidos, ¿no? Estamos solicitados. Y de esta forma, pues, ¿no? Todas las boticas se han visto en la obligación de contar con las condiciones mínimas para evitar sanciones económicas, ¿no? Bien, otro de los aspectos que se considera y que hemos tocado ya al inicio es que cuando una botica recibe la autorización sanitaria y recibe su certificado de buenas prácticas de oficina farmacéutica por 6 meses, el establecimiento farmacéutico está en la facultad de solicitar una nueva inspección. Esto se llama inspección de recertificación. Y aquí esta inspección de recertificación es sumamente compleja. Es mucho más, se puede decir, mucho más la documentación, los productos, demora mucho más inclusive en tiempo, ¿no? Entonces, quien les habla, llevo a cabo constantemente supervisiones de recertificación, soy asesor también de diferentes empresas en lo que corresponde para el tema de apertura, en lo que corresponde para el tema de certificaciones. Mi persona también tiene que ver mucho, por ejemplo, en aquellas boticas que le han hecho cierres temporales, también llevo a cabo el tema del asesoramiento para estas actividades, ¿no? Y el tema de recertificación es un tema donde se va a llevar a cabo el cumplimiento de 3 aspectos fundamentales. Primero, que una inspección de recertificación se basa en buenas prácticas de dispensación, se basa en buenas prácticas de almacenamiento y se basa en buenas prácticas de farmacovigilancia. Y les comento, por ejemplo, supongamos que la botica está autorizada, tiene su químico farmacéutico y quiere solicitar el tema de recertificación. Se arma un expediente, se presenta a la autoridad correspondiente, a la DILIS, y muchos de los usuarios piensan que la DILIS se va a comunicar y les va a decir, ¿sabe qué, señora tal o señor tal? En el transcurso del día de mañana se va a llevar a cabo la inspección de recertificación. No. En estos casos, para apertura sí te avisan, pero para un tema de recertificación no se avisa. Y al no avisar, ojo, la autoridad puede llegar cualquier momento, ya sea en la mañana, ya sea en la tarde, según el horario de atención del establecimiento. Y lo primero que se va a hacer es llevar a cabo una compra simulada. ¿Qué es una compra simulada? Va a venir un inspector sin la indumentaria, sin la chaqueta, sin el tablero correspondiente o sin su photochet, y va a pedir la venta o la compra, perdón, de algún producto. Por ejemplo, a ver, puede pedir un sildenafilo, puede solicitar una pastilla de emergencia, ¿no? Puede solicitar, por ejemplo, un antibiótico, un antihipertensivo, un antidiabético, dependiendo. Entonces, cuando solicita estos productos y la persona que está atendiendo, ya sea el técnico en farmacia, el químico farmacéutico, no solicita receta y le vende directamente, desde ahí ya se está incumpliendo las buenas prácticas de dispensación. Y desde ahí su recertificación se va a ver nula. ¿Por qué? Porque en 5 minutos viene el inspector con su compañero, solicitan el ingreso al establecimiento y ahí le explican, bueno, que se realizó una compra simulada, ¿no? Y propiamente los productos que solicitaron o que pidió el comprador no les pidieron receta médica. Y al no pedir la receta médica, desde ahí ya se incumple la buena práctica de dispensación. Ingresan, ven, por ejemplo, imperfecciones en la parte de la infraestructura, ven imperfecciones en el tema del techo, del piso, los anaqueles, han hecho modificaciones que no han sido autorizadas, ¿no? Y luego hacen la trazabilidad de los productos. Por ejemplo, a ver, yo puedo tener
la factura de la compra de una caja de amoxicilina, por decir de Farmaindustria, vienen por 100 unidades. Entonces, yo hago la trazabilidad como, primero, le pido la factura y evidencio cuántas amoxicilinas, cuántas cajas han ingresado. Según la factura indica una caja, ¿ya? Le solicito la factura, me dirijo al producto en físico y solo se evidencian 30 unidades. Entonces, ¿cómo se hace la trazabilidad de un producto? Solicitando la factura, se entiende que ha ingresado una caja de 100 unidades. Evidencio el producto de físico y solo evidencio 30 unidades. Se entiende que se han vendido 70 unidades, ¿correcto? Y lo que yo voy a solicitar para hacer la trazabilidad es que me sustente y me presente, ya sea en forma física o en forma virtual, las recetas que sustenten las 70 unidades, ¿correcto? Eso se llama trazabilidad. La factura, el producto en físico y la evidencia de la venta de esos productos. Ahora, puede ser amoxicilina, puede ser captopril, puede ser metformina, puede ser, qué sé yo, pastilla al día siguiente. Entonces, todos los productos que son bajo receta médica, el inspector va a tener la facultad de poder llevar a cabo solicitar la documentación según crea correspondiente. Ahora, habíamos tocado el tema de los POEs, ¿ya? Los procedimientos operativos estándar tienen diferentes POEs: recepción de mercadería, de dispensación, control de temperatura, errores de dispensación, farmacovigilancia, entre otros. Y todos los formatos que están establecidos se deben llenar cotidianamente para que cuando la autoridad vaya, supervise, puedan ser sustentados. Para nosotros, como inspectores, ¿no? La función que tenemos es velar que el establecimiento está llevando a cabo el procedimiento correcto, ¿no? Ya sea no solamente en la infraestructura, en la documentación, en los productos, sino también en el procedimiento que se lleva a cabo día a día. Entonces, es muy importante que cumplan estas condiciones mínimas. Mi persona, como vuelvo a repetir, tiene que ver mucho, pues, ¿no? En la función también como asesor. Hay diferentes empresas que yo manejo el tema del asesoramiento, y no solamente para temas de apertura, sino también para temas de recertificación, también para temas, por ejemplo, en el caso de levantamiento de cierre temporales, ¿no? Entonces, todas estas problemáticas se dan muchos de los casos, eh, más que todo por desconocimiento. Lo que pasa es que la norma es sumamente compleja y a veces el poder de interpretación no es igual tanto como para el dueño de un establecimiento como para un inspector. El dueño lo ve de una perspectiva, el inspector lo ve de otra perspectiva, que explicándole al propietario recién lo va a entender. Bien, llevamos a cabo el cierre de este curso. Es un tema sumamente importante, el tema de la administración, y agradecería, pues, ¿no? Si tuvieran alguna pregunta, alguna curiosidad al respecto para poder despejar alguna duda, pues, ¿no? Que puedan tener en el presente. Tienen mi número telefónico, mi correo electrónico, pueden comunicarse, alguna duda, alguna curiosidad o algún asesoramiento propiamente que quieran contar con mis servicios, ¿no? En el tema de inspector, ya tengo ya más de 15 años en el rubro, ¿no? De inspecciones, propiamente se conoce la problemática, que es lo que se viene dando, pues, ¿no? A la actualidad. En el caso de mi número telefónico, como se evidencia ahí en la presentación, es el 9915-67004. Pueden mandarme mensajes dependiendo, ¿no? Debido a que, ¿por qué la pregunta en el tema del asesoramiento? Porque para nosotros como inspectores, o ya sea en este caso como asesor, se sabe muy bien que a la actualidad los establecimientos farmacéuticos están supervisados no solamente por las DIRIS, sino también están supervisados por eh, ya sea la policía, Ministerio Público, por Indecopi, ¿no?
y existen muchos factores por la cual diferentes establecimientos están sujetos a sanciones económicas, más que todo por desconocimiento de la norma o incluso porque hay colegas que no conocen el tema normativo a profundidad. Estos cursos yo agradezco y se reconoce la iniciativa por parte de ustedes para llevar a cabo, pues, ¿no? Estos cursos de capacitación, ¿no? Para nosotros es muy importante estar, ya sea como profesional químico farmacéutico, como profesional técnico en farmacia, estar, pues, ¿no? A la vanguardia de los últimos alcances que se vienen dando, pues, ¿no? En el tema normativo. Otro de los aspectos fundamentales también para aquellos que quizás se proyectan a tener su establecimiento farmacéutico, su botica o su farmacia, es recomendable hacer un muestreo si yo voy a incursionar en alguna zona para ver, pues, no, si los locales en los cuales van a ser mi competencia trabajan de una forma correcta, ¿no? Entonces, en estos casos es recomendable, pues, ¿no? Establecer un muestreo en qué aspecto, haciendo compras simuladas, sabiendo el costo de los productos, por ejemplo, poner un panadol en promedio está a 2 soles. Si yo voy a una compra en un lugar donde pienso incursionar o colocar mi establecimiento farmacéutico y hago una compra simulada y me lo venden a 1,20 sol, 1,50 sol, entonces es muy probable que ese panadol no sea un producto original, ¿no? Sea un producto falso y propiamente, pues, ¿no? Eh, Sabiendo o teniendo la idea clara a qué tipo con qué tipo de establecimientos voy a hacer, pues, no una competencia. Lo que siempre se busca es que estos locales, a veces o en ocasiones, los pacientes compran productos más que todo por el costo, ¿no? Dicen, pero allá en la esquina me venden más barato, ¿por qué me vendes muy caro tú? Entonces hay que explicar también de que existen productos de dudosa procedencia, productos falsificados. Cabe resaltar que existen establecimientos o lugares donde se pueden adquirir productos con esta característica. Por ejemplo, no sé si ustedes habrán escuchado El Hueco, que queda acá en la avenida Bancay. Son lugares donde se pueden encontrar productos de dudosa procedencia. O también, por ejemplo, casi para llegar a la avenida Grau existe un mercado que se llama Unicache. Y también hay una parte que venden productos de dudosa procedencia. Otro lugar, por ejemplo, es también las Malvinas. Otros los lugares, bueno, la espalda de donde venden o arreglan celulares, también venden productos de dudosa procedencia, ya sean borrados, falsificados, reembasados, ¿no? O inclusive que se han sacado por malas gestiones de hospitales o instituciones públicas o privadas, dependiendo, ¿no? Hay de todo en este mercado negro de productos farmacéuticos. No sé si tuvieran alguna duda, de alguna manera despejar algunas curiosidades. Como repito, no tiene mi correo electrónico, tiene mi número telefónico. Si alguno de ustedes necesitaría una asesoría personalizada, estaría, pues, no, atento, pues, no, a sus requerimientos. Si tuvieran alguna pregunta al respecto, alguna curiosidad, o ha quedado todo claro en base al curso. Quizás por el chat puedan escribir algunas preguntas que crean conveniente. A ver, aquí vamos a ver una preguntita. Allá, todo está claro. Muchas gracias. Ok.
Ya, en lo que corresponde, por ejemplo, aquí hay una pregunta donde dice, tenía entendido que no estaba permitido aplicar inyectables en las farmacias y boticas, ¿desde cuándo sí está permitido? A ver, en el formato A de autorización sanitaria, ya, cuando se va a solicitar el inicio de actividades, hay un campo donde dice, se realizará actividades complementarias, ¿ya? Eh, Se aplica el criterio, para empezar, a nivel de Lima, los órganos desconcentrados, como son las DIRIS, tienen como base principal el ejecutar la actividad del Decreto Supremo 014-2011 SA y el Decreto Supremo 016-2011 SA. El Decreto Supremo 014 es el reglamento de establecimientos farmacéuticos, o sea, son las condiciones mínimas y los requisitos mínimos que deben cumplir como tal todos los establecimientos farmacéuticos, desde el laboratorio, droguería, botica y farmacia. En el Decreto Supremo 016-2011 SA nos habla todo de lo que son medicamentos, productos farmacéuticos, dispositivos médicos y material sanitario, ¿correcto? Entonces, partiendo de ese punto de vista legal. En el formato A, que ejecuta cada DIRIS, establece o hay un campo donde dice se realizarán actividades complementarias. Y la actividad complementaria se puede realizar el tema de inyectables, pero ojo, siempre y cuando se sustente que quien va a realizar la actividad va a ser un profesional, ya sea técnico en enfermería o eh, eh, un profesional enfermero o licenciado en enfermería. Ahora, la actividad propiamente, pues, ¿no? Tiene que realizarse en un ambiente donde haya las condiciones para poder ejecutar, ¿ya? En primera instancia, porque esta norma, el Decreto Supremo 014, entró en vigencia en el 2011, donde se establece, pues, ¿no? Que todo el tema de inyectables se debe ejecutar en tópicos, ¿no? O en algunos policlínicos, dependiendo, específicamente en tópicos. Pero, ya, con las modificatorias que se han venido presentando y los criterios y la autonomía que tiene cada DIRIS o cada órgano desconcentrado, se permite en la actualidad, pero siempre y cuando argumentando y sustentando en el momento de la inspección, ¿ya? Entonces, recuerden que cuando se presenta un expediente, hay una evaluación del mismo, ¿no? Que es el primer filtro, donde se evalúa el croquis, se evalúa todo lo que se está declarando, porque valga la redundancia, el formato A es una declaración jurada. Entonces, todo lo que se está declarando en ese expediente, luego se va a corroborar por parte del inspector cuando se vaya in situ al local. Entonces, en muchos de los casos, si se va a llevar a cabo el tema de inyectables, se tiene que sustentar, ya sea en infraestructura, se tiene que sustentar con el aval de la colegiatura o el profesional que va a laborar en el establecimiento o del profesional técnico en enfermería, ¿no? Se da este caso. Ahora, para nosotros, si bien es cierto, bueno, si vamos de la parte teórica a la parte práctica, muchas boticas, a excepción de las cadenas, muchas boticas pequeñas o hasta inclusive farmacias, ejecutan esta actividad sin haberla solicitado con el permiso respectivo, ¿no? Entonces, vuelvo a hacer mención, se arma un expediente, se presenta el expediente donde se puede llevar a cabo como actividad complementaria la toma de presión, se puede tomar como actividad complementaria la aplicación de inyectables, pero siempre y cuando ameriten el croquis distribución interna o la información en la declaración jurada, todo lo que va a ir concerniente en el tema de la aplicación, ¿no? No sé si esta respuesta puede despejar parte de la duda, o bueno, parte de la pregunta propiamente que ha formulado, ¿no? ¿Tuvieran alguna otra pregunta, quizás?
Ahora, ahondando un poco más en la pregunta que formuló la última señorita, este, no está, hasta cierto punto, inclusive hasta antes del 2011, cuando todavía no se consideraban como DIRI, sino se consideraban como DISAS, Direcciones de Salud, he topado en algunas inspecciones donde ingresamos a un establecimiento y habían, por ejemplo, centrífugas, ¿no? Donde tenían un kit, ¿no? Ya sea, bueno, para dar resultados, ¿no? De toma de sangre, de embarazos. Habían kits también para perfil hepático, perfil lipídico. Entonces, esas actividades ya sí han sido descontinuadas, ¿no? Porque esas son actividades más que todo de laboratorio. Y ha habido casos, establecimientos que sí se han tenido que sancionar. Entonces, esas circunstancias o esas actividades de mayor complejidad sí están debidamente, pues, no permitidas, ¿no? Como por ejemplo también no se permite, cosa que sí se hacía antes, el tema de campañas médicas. Habían boticas o farmacias, por ejemplo, que dentro de sus instalaciones traían a un profesional prescriptor y automáticamente, pues no, hacía las consultas gratis y las recetas, pues no, las enviaba directamente para la adquisición de los productos. O quizás fuera de su farmacia, fuera de su botica, ponían algunos toldos y hacían campañas médicas. Eso sí está prohibido propiamente. Eh, Otro de los aspectos también que está prohibido es el tema de sorteos, ¿no? Pero que lastimosamente a la actualidad todavía se sigue ejecutando. Eh, Creo que los sorteos más notorios en las boticas o farmacias son los sorteos en los meses de Navidad, o en el mes de Navidad, perdón, o sorteos en Día de la Madre, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas características sí están prohibidas, ¿no? O como también están prohibidas otras actividades como, por ejemplo, la famosa promociones, ¿no? Eh, si me compras, por ejemplo, una caja de un hepatoprotector y me compras la caja, el contenido, pero me dejas la caja para yo devolver al laboratorio, te doy o te regalo 2 blisters más, eso sí está prohibido. Entonces, esos factores ya han sido, pues, no, totalmente eh, sacados de fuera de lugar para ejecutarlos, pues, no, en estas actividades, ¿no? Bien, eh, agradecer nuevamente la asistencia, pues, a este curso. Espero que haya sido de mucho beneficio para ustedes, para su actividad profesional día a día. Estaremos en coordinación con el doctor Magallanes para poder ejecutar cursos. Ya se ha venido dictando con respecto a temas sancionativos, inclusive, pues, ¿no? Cómo afrontar una inspección reglamentaria, cómo afrontar una inspección de recertificación. Y esto, como les mencioné hace un instante, sirve mucho, pues, para que ustedes ganen la experiencia necesaria, porque son pocos los cursos que se vienen dictando con profesionales que trabajan, ¿no? En el día a día en este campo. Agradezco una vez más la iniciativa por parte de ustedes y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias con todos. Muy buenas noches.
Buenas noches a todos los participantes. Damos por dar culminación del curso. A partir del día lunes les estaremos enviando la certificación escaneada a su respectivo correo electrónico. Si tienen alguna duda o inquietud, por favor comunicarse por medio del WhatsApp. Muchas gracias.